Ens trobem al Col·legi Territorial d'Arquitectes, on avui es celebra la inauguració i la entrega dels Premis Europan 15. Amb nosaltres tenim a Carmen Invernón, la que és la secretària general d'Europan Espanya. Bona vesprada, Carmen. Buenas tardes. Bé, Carmen, conta'ns una miqueta sobre Europan. A ver, Europan es un concurso europeo para jóvenes arquitectos que nace de un concurso francés en 1988 que se llamaba el PAN, el Plan de Arquitecturas Nuevas, y que a partir de la Constitución Europea se convierte en Europan. Si bien los primeros concursos en el PAN, de donde salen los grandes arquitectos europeos, desde Perrault hasta Chemetov, todos estos han ganado una especie de legión de honor de la arquitectura francesa, a partir del momento en que se convierte en Europan empezamos a trabajar no sobre la mecanización de las viviendas, que es lo que se hacía entonces, o la industrialización, o ni tan siquiera sobre solares de viviendas, sino que trabajamos sobre la ciudad. Es decir, nosotros el trabajo que hacemos en Europan y que hacen los jóvenes arquitectos a partir de las temáticas que planteamos es trabajar a 3 escalas a la vez, que es la escala arquitectónica, la escala urbana y en algunos casos la escala territorial. Es decir, es un concurso que se salta un poco los límites de otros concursos que se ciñen a una parcela, sino que intentamos hacer una visión más global del territorio, de los accesos, de la movilidad, de la producción. El tema de Europan 15 era ciudades productivas, es decir, que son emplazamientos que son ciudades, los que participan con nosotros, que están interesadas en ver cómo la ciudad ya no es la ciudad funcionalista de los años 80, que se trabaja aquí y se vive acá, sino tratar de hacer una ciudad mixta donde se minorice la movilidad, sea una movilidad más suave, se contamine menos, se incorpore el trabajo. Decíamos, por ejemplo, ¿por qué un fontanero que arregla nuestros radiadores en la ciudad tiene que tener su taller en un polígono industrial a 10 kilómetros? Entonces tratar de convivir, de incorporar el espacio productivo con el espacio residencial. Entonces nos dirigimos a los arquitectos, bueno, en equipos plurifuncionales, porque también están los biólogos, sociólogos, ingenieros, artistas, paisajistas, y forman equipos que contestan a unas preguntas generales que luego tendrán que aterrizar en la realidad, que es lo que pretendemos que nos cuenten hoy en este acto. Bien, Carmen, un proyecto y una temática muy interesante que ahora dentro de nada veremos en la entrega de estos premios. Muy brevemente, ¿quiénes son los premiados? O más bien, ¿cuántos premios se van a ofrecer en esta velada? Y bueno, el año pasado que no hubo entrega de premios. Claro, no pudimos hacerlo porque se iba a hacer en el mes de mayo, de hace 2 años en Oliva, y justo fue la época del confinamiento, así es que estamos contentos porque hay muchas caras, muchos equipos que no conocemos y nos parece importante crear una red entre ellos y con nosotros, es decir, que poder conocerlos a ellos, además de sus propuestas. Y hoy se van a presentar los premios de 7 ciudades, bueno, se van a presentar de 6, donde hay 6 primeros premios, pero se entregarán los diplomas a todos los equipos que han sido o primeros premios o segundos premios o menciones especiales en Europan 15. Pues muchísimas gracias, Carmen, disfruta muchísimo de la velada hoy. Muchas gracias a vosotras, adiós. Bien, i aquí continuem aquesta entrega de Premis Europan 15.